Bueno, mamacita, 8 de febrero 2021, 11:48 de la mañana. Ya te leí el capítulo 17 del libro de según San Mateo. El capítulo 17 y ahorita vamos a comentar algunos versículos, algunos pasajes. Vamos a pedirle a Dios que guíe estos comentarios. Padre Santo, con todo respeto te pido, guíes estos comentarios de tu palabra, del capítulo 17, las reflexiones, señalamientos que voy a hacer de tu palabra, que me des el entendimiento espiritual para comentarlos correctamente. Todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, a ver, podemos empezar, bueno, pues con lo más fuerte, ¿verdad? El principio del capítulo 17, la transfiguración de Jesús. ¿Sí? Le dice a Jacobo y a Juan, se los lleva aparte a un monte alto, ¿sí? Ya les había anunciado al final del capítulo anterior su muerte, ¿sí? Y entonces, en el principio del capítulo 17, separa a Jacobo y a Juan y se los lleva a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En el versículo 2. Y se transfiguró, ¿verdad?, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y luego en el versículo 3, y se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En el versículo 5, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿sí? A él oíd. Bueno, como Dios pues les habla y les dice, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Como la escena tan fuerte que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Jacobo y Juan, viendo toda esta escena, y luego que Dios habla, ¿verdad? He aquí una voz desde la nube, ¿sí? Una nube de luz los cubrió y dice, este es mi Hijo. Entonces Ay, no, de las enramadas que querían hacer. Sí, sí, Pero, cómo no. a ver. Sí, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque bueno, enramadas son tiendas, son pues casas, ¿verdad? Tiendas para que vivan ahí, ¿verdad? Para que se protejan. Eso hacían cuando estuvieron en el desierto. 40 años estuvieron en el desierto
el pueblo de Israel. Entonces, por eso le dice, oye, ¿no quieres que haga pues un lugar para que estén ahí más cómodos, verdad? Yo Es, creo que era enramada, no es para tapar, como digo, para tapar el el sol. sol. Sí, 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 es para eso, exactamente. Sí, sí, sí. Son unas con, con ramas, por eso le dicen enramadas, ¿verdad? Pero que les dije, Jesús, No, pues ni lo tomó en cuenta, ¿no? Bueno, perdón, no dice nada que, no le comentó nada. Ya después de del capítulo, del versículo 4, cuando Pedro le dice, vamos a hacer una enramada para ti, Jesús, para Moisés y para Elías, ¿no? Sí, un lugar donde estén ahí cómodos, ¿no? Mientras él aún hablaba, Pedro, que estaba diciendo esto, una nube de luz los cubrió, callándolo. Mientras él aún hablaba, Pedro todavía estaba hablando, ¿y quién? ¿Quién se aparece? Claro, en una luz, ¿verdad? Una nube de luz los cubrió. ¿Quién habla? Dios. ¿Qué le dice? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ya se había ido Elías y Moisés y ya no estaba la nube de luz, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Cuando descendieron del monte, después de esa revelación, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Sí? Entonces aquí está la escena, la revelación, ¿verdad? Tan importante, tan trascendente, ¿no? Aquí lo que debemos de quedar bien ubicados, en el versículo 5, Dios les habla a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿no? Este es mi hijo. Por eso, pues, tuvieron temor y dijeron, ah, Chihuahua, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, entonces ese es el pasaje, el primer pasaje, ¿no? ¿Sí? Y luego, cuando Jesús sana a un muchacho lunático, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el mensaje? Los discípulos trataron de sanar a esta persona, a este muchacho, y no pudieron, ¿sí? lunático, ¿qué quiere decir? Pues que estaba, Loquito. pues sí, sí que estaba, no era una persona, pues sana, ¿verdad? Desvariaba, ¿no? ¿Sí? Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en fuego y muchas veces cae en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Muy fuerte, ¿no? Lo que les dice, ¿no? Pues es que los discípulos no entienden, tienen todavía su fe, todavía no está bien cimentada, ¿verdad? Es algo que, pues es de señalarse, ¿no? Como viendo a Jesús, todo lo que hace, todavía no tienen fe al nivel, porque luego al nivel de que sanen a este enfermo, ¿verdad?
Viendo esto los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Y aquí lo último señala, ¿no? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este tipo pues de enfermos, de situaciones, ¿no? De los hombres, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué les dice? Se los dice directo, ¿no? Jesús a sus discípulos. Por vuestra poca fe. Los discípulos le dicen, bueno, ¿y nosotros por qué no pudimos? Porque acuérdate que ya les dio el poder. Ya tiene rato que ya les dio el poder. Si te acuerdas, ¿no, mamá? Ustedes van a poder hacer todo lo que yo hago. Resucitar muertos, sacar demonios, sanar. ¿Sí? Entonces, ¿qué mensaje aquí? ¿Qué les está diciendo? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿te acuerdas de la parábola del grano de mostaza, no? Sí, muy chiquito. Entonces, después con la fe que tiene uno va creciendo y se hace un árbol que es el que debemos tener, debemos darnos que tengamos fe. ¿Fe? ¿Está En la bien? Biblia. Sí, aquí está la parábola de la semilla de mostaza, ¿verdad? Del capítulo 13 en el versículo 31. Ahí terminamos con esta. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Volviendo aquí al capítulo 17. Pues sí, es tener fe. Entonces, al muchacho sí lo salvó Dios. Sí, pues Jesús lo tuvo que sanar. Por eso llega la persona y le dice, no, pues tú hazlo, ¿no, Jesús? Porque tus discípulos no pudieron. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿no? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Verdad? Por eso les dice al último de este pasaje, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, es ese tipo de demonios. Pero aquí en concreto es de que no tuvieron la fe suficiente para poder hacer esto, por vuestra poca fe. ¿Sí? Y ya luego, ya para terminar, es el pago del impuesto al templo. Él, para no tener problemas, le dice a Pedro, sí está bien, ve y págales el impuesto, ¿no? Las 2 dracmas, ¿no? Que él dice, ve y pesca, y el primer pez, ábrelo, y ahí va a haber un estatero, que es la moneda que representa, que vale 4 dracmas. Tenían que pagar 2 dracmas por cada uno, ¿verdad? Para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, ahí estará el dinero, ¿verdad? Entonces son situaciones que, pues, son muy, muy profundas, ¿no? Pero vamos a quedarnos con que tiene uno que tener fe, ¿verdad? Bueno, mamacita, gracias por tu atención y gracias Adiós. a Dios.